Ok, entonces empezamos la clase de hoy. Vamos a ver hoy día democracia como forma de vida. Las recomendaciones de siempre, no se olviden por favor tener cuidado, estamos ahora pasando por la meseta más alta, entonces tienen que tener cuidado si ven alguno de los síntomas o perciben que algún familiar cercano tiene fiebre, tos seca, falta de aire, cansancio, dolor de cabeza o malestar del cuerpo, hay que tener cuidado. No necesariamente tiene que ser el COVID, puede ser también un resfrío, pero sí es importante que te comuniques con un centro de salud, puede ser un hospital, una clínica o alguna posta o que esté cercano a algún centro médico, ¿ya? Una de las recomendaciones también es presentarte estos síntomas, llamar antes de acudir ahí. Llamar primero porque se van a pasar con algún médico y este te va a decir qué es lo que tú podrías tener. Hay algunos de estos síntomas que se confunden con el COVID, referente a un simple resfriado. Y bueno, si vas a estar en casa, permanece en casa, toma tus medidas preventivas, lávate las manos por mínimo de 20 segundos, si estornuda debajo del brazo, protégete o usa un pañuelo, por favor, para evitar las secreciones. Luego evita tocarte la cara, muy en especial, evita tocarte los ojos, ¿ya? Luego, si por A, B, C motivo tienes que salir de casa, mantén una distancia de 2 metros, es lo más prudente que puedes tener. Si no pudieses tener 2 metros de distancia con las personas que te encuentras tú en la calle, como mínimo se pide 1. Y si estás en la calle y no tienes dónde asear las manos, se recomienda que cargues en el bolsillo un recipiente pequeño con un poco de alcohol gel o si no, solamente alcohol para poder desinfectar tus manos. Teniendo estas precauciones vas a evitar contagios. Que vamos a desarrollar el día de hoy, la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Trabajando el desempeño, establece relaciones basadas en el respeto y el diálogo con sus compañeros y compañeras. Cuestiona los prejuicios, estereotipos más comunes que se dan en su entorno. ¿Qué vamos a ver en la sesión de hoy? Recuerden que el título era Democracia como forma de vida. En esta sesión vamos a profundizar y analizar la íntima conexión entre la ciudadanía y la democracia, definiendo esta última y reflexionando sobre su relación con nuestra vida cotidiana, partiendo de lo anterior que habíamos visto en la clase pasada. Vamos a conversar también sobre cómo podríamos promover la convivencia democrática en nuestra comunidad y plantear propuestas para poder fortalecerla. La democracia en tu día a día. Muchas veces actuamos de cierta manera y no sabemos que en realidad estamos practicando la democracia. Por ejemplo, ¿alguien me podría decir, y ahora sí los invito a abrir sus micrófonos, ¿alguien me podría decir qué idea tienen sobre la democracia? A ver, pregunto. A ver. Respetar las cuando tú debes de participar de Ya, a ver, yo voy a preguntar individualmente. Entonces, chicos, les pregunto individualmente y ustedes me contestan. Quien tiene la respuesta me la dice y si algún otro compañero desea hablar, como están con sus cámaras apagadas, no puedo visualizarlos muy bien. Me dicen Miss, por decirlo, ¿no? Soy Saicha Viera y quiero intervenir, ¿de acuerdo? Ya, a ver. Luz Torres, por favor, ¿qué es democracia para ti? Luz. yo. Ok, Luz Torres entonces no está presente, ok, perdió su oportunidad. Ah, Luz, no te vayas ahí, no te eches en la cama, porque de ahí voy a pedir que abran sus cámaras para ver por dónde están. A ver, Luz, ¿qué es para ti la democracia? ¿Una idea que tengas, hija?
Respetar las opiniones de los demás. Bueno, sí, tiene que ver con la Millo. democracia. A ver, a ver, Es el derecho del, a ver, es el derecho Génesis, del, es el Génesis, derecho del pueblo a elegir y controlar sus gobernantes. ya, muy bien. Sí, es cierto, Yo. tiene que ver con eso. A ver, a ver, a ver, Rafael, a ver, Rafael, pero escuchen, Rafael, pero tu micrófono no se escucha bien. A ver, Rafael, te escucho. Ya. Rafael, La democracia la democracia es, es una organización de decisiones colectivas que son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta. ya, muy bien, ya. Bien, vamos entonces, si tiene un segundito porque va a haber tiempo para más intervenciones, avanzamos un poquito y yo sigo preguntando, ¿está bien? A ver, chicos, entonces, la idea que ustedes tienen de democracia es cierto, van por buen camino, es respetar las opiniones de los demás y algunos habrían ahondado un poco más, me imagino que habrían estado investigando y eso también está bien, ¿ya? Acá hay algo, en un punto que me quiero detener un poco para poder resaltarlo porque considero que es importante y dice, intervenir en situaciones de discriminación. Y si estamos viendo las noticias, por ejemplo, están hablando, no aquí, acá también hay discriminación, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es muy, lamentablemente, casi muy habitual que algunas personas, sobre todo las personas de raza negra, son bastante discriminadas, dejadas y algunas veces hasta, como se ha visto ayer y hoy en las noticias, muertas. Y justamente son victimadas por manos de policías, ¿no? En Minneapolis, si mal no recuerdo, en una ciudad estadounidense, se ha dado el caso, por ejemplo, que intervinieron a una persona de color y bueno, eran 4 policías, 2 de ellos lo coaccionaron de una manera tan fuerte que lamentablemente terminó muerta esta persona. Entonces, la gente de Minneapolis en plena pandemia ha salido a protestar y es la gente de raza negra porque siempre se sienten discriminados. Esa es una forma de discriminación. Acá también hay discriminación, pero la discriminación la vemos desde diferentes ámbitos y de diferentes maneras. Por ejemplo, la discriminación de repente la vemos cuando nosotros mismos hacemos menos o hacemos mella de las personas, por ejemplo, que vienen de la sierra y las discriminamos algunas veces por su forma de hablar, por su forma de vestir o de repente por la manera o ¿cómo decirlo? El idioma en que habla. Nuestro idioma en realidad es el español el oficial porque la mayoría de personas no hablan, pero nuestro lenguaje autóctono es el quechua. Entonces, como buenos peruanos, nosotros siquiera debiéramos conocer algunas de las palabras quechua, porque eso es algo que necesariamente nos pertenece a nosotros. También vemos, y bueno, antes lo veíamos más por las calles, las personas que vienen de la selva y vienen con sus atuendos y algunas veces ser muy, partes muy cercanas al colegio, veíamos, por ejemplo, que los de la selva se ponían a hacer unas danzas de unas maneras muy particulares y algunos de ellos llevaban serpientes y esto, ¿no? Entonces, claro, es vistoso ante los ojos de nosotros, pero sí son mirados y tratados como si fuesen menos. Y no es así. Son peruanos igual que nosotros y merecen respeto también. Entonces, muchas veces actuamos de cierta manera y no sabemos que en realidad estamos practicando la democracia. Por ejemplo, cuando hablamos respetando las opiniones de los otros y tomamos decisiones evaluando posiciones distintas a las nuestras, sea en nuestras casas, en el colegio o en cualquier otro lugar, estamos actuando democráticamente. De igual modo, cuando intervenimos frente a situaciones de discriminación o evitamos el maltrato que pueden recibir algún compañero,
también estamos siendo o actuando democráticamente. La democracia entonces es una forma de vivir basada en el respeto a la dignidad humana, a la libertad y a los derechos de todas las personas, así también como el cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones. Es decir, que todas nuestras acciones deben basarse en valores y en disposiciones como el respeto a la igualdad y a la libertad de las personas, la disposición a dialogar con los otros, la tolerancia a otros modos o formas de vida y pensar, y también a la promoción de la equidad como un criterio de justicia. Ariana, ¿querías hablar? Ariana Serrano, Lía. Lía, ¿querías participar? Bien, avanzamos entonces. La democracia se desarrolla plenamente cuando podemos ejercer nuestra ciudadanía amparados en un Estado de Derecho. Esto no solo nos va a permitir gozar de derechos fundamentales, sino también nos compromete a cumplir deberes orientados al bien común. La democracia también va a enfrentar desafíos como la violencia, cuyos efectos van a perturbar y malograr la convivencia social. Frente a ello, es importante entonces que la sociedad en su conjunto ponga en práctica los principios de la cultura de paz. Estas acciones diarias nos van a permitir contribuir a la construcción y afirmación de la democracia desde la historia personal y familiar de cada uno de nosotros, desde nuestra participación en los asuntos públicos de nuestra localidad, región y también, ¿por qué no?, de nuestro país en un futuro, ¿no? Democracia como modelo político. La democracia es un régimen político en el que el pueblo gobierna. Puede hacerlo directamente, como sucedía en la antigua Grecia, o a través de sus representantes, como sucede en las democracias modernas. De cualquier modo, en la democracia todos los ciudadanos tienen el derecho y la responsabilidad de involucrarse en los asuntos del conjunto de la sociedad. A pesar de ello, es común pensar que lo político está reservado a los políticos, es decir, a la gente que se dedica en manera o de forma profesional a esa actividad y que frecuentemente ocupa cargos públicos o de gobierno. También es común asociar la participación política con el hecho de pertenecer a un partido político o con el momento de ir a votar para elegir representantes. Esto tiene que ver con una de las características de las democracias modernas, que son representativas o indirectas, ya que a través de un voto o sufragio los ciudadanos le delegan en sus representantes el poder de tomar decisiones de gobierno. Entonces, ¿la democracia va a involucrar solamente a la gente que se dedica a la política? A ver, Aarón, ¿qué dices tú? No. No. Ya, muy bien. A ver, Aarón, tú mismo contéstame esta pregunta. Si te pregunto y tú me has dicho no, la democracia no es solamente para los políticos. Te pregunto, por ejemplo, ¿tú también puedes ocuparte de la democracia? Sí. Muy bien, pero Aarón, dime, ¿cómo practicas la democracia tú? Respetando a las personas, Sus pareceres, su raza, sus características. Ya, excelente. Mira, tú me has agarrado y tocado un punto muy, muy, muy importante, porque tú me has enmarcado la democracia desde el respeto, y es cierto, ¿no? La clave o la parte fundamental para cualquier democracia es el respeto. Si yo respeto a los demás, también voy a acceder que los demás me puedan respetar a mí. Muy bien, excelente, muy bien, Aarón. Jordi Villanueva, ¿para ti la democracia Sí,
Hijo, para ti la democracia... Es tener empatía con los demás. Muy bien, excelente, Jordi. Ser empático también es ser democrático, porque si yo soy empático, quiere decir que yo estoy pensando o razonando o poniéndome en el lugar de la otra persona, por lo cual eso a mí me puede indicar qué es lo que está pensando, cómo puede sentir o cómo puede comenzar a ver las cosas, lo cual a mí esa acción me va a llevar a ser democrático. Excelente. ¿Alguien más que quiere intervenir? ¿No? Ok. Vamos a avanzar y luego sigo preguntando entonces. Entonces, sin embargo, es importante comprender aquí que siempre que alguien interviene en los asuntos públicos, es decir, en cuestiones que afectan la realidad de grupos de personas, está haciendo política en un sentido más amplio. Si pensamos de esa forma, vamos a entender que muchísimas de las decisiones que tomamos de manera individual o junto a otros son decisiones políticas y van a ser políticas porque afectan o inciden en nuestro entorno. Como, por ejemplo, si un grupo de vecinos deciden pedir que arreglen la plaza, el parque, algo cercano a ustedes, o se ponen a trabajar para mejorarla ellos mismos, están realizando acciones políticas. ¿Y acciones políticas por qué? Porque es por el bien común. Todo lo que implica participar desde la condición de ciudadanos es una manera de hacer política. Cuando asumimos que asuntos políticos nos pertenecen y nos corresponden a todos, la participación política pasa a ser un derecho y una actividad propia e inseparable del ser humano, cuyo fin es el desarrollo de la sociedad. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, a ver, nosotros ahorita estamos en cuarentena y si estamos en cuarentena vivimos confinados, ¿verdad? Estamos todos confinados viviendo en la casa porque tenemos que respetar normas y reglas para poder nosotros también guardar o salvaguardar nuestra salud. Pregunto yo, ¿esa es una forma de hacer política? ¿Quedarnos en casa es una forma de hacer política? Sí. Sí, Miss. Ya, díganme por Porque qué. estamos evitando no contagiarnos. Ya, y si nos cuidamos nosotros, ¿cuidamos al resto también? Sí. Sí. Claro Sí, que Miss. sí, muy bien, claro que sí, por supuesto que sí. Si nosotros empezamos a respetar las normas y seguir las medidas, en este caso que ha tomado el gobierno por la coyuntura que estamos pasando, que es esta pandemia, por supuesto que estamos haciendo política y estamos practicando la democracia. ¿Por qué? Porque no solamente lo estamos trabajando para nosotros, sino también lo estamos trabajando ¿para qué? Para proteger nosotros, nuestras familias y en realidad a la comunidad entera también. ¿Se entendió? Entonces, la acción que tú hagas en beneficio tuyo y que también va a beneficiar al resto de las personas, ¿ya? Eso es hacer democracia. Vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son las características de la democracia? Acá me voy a detener un ratito para explicar. 5 van a ser las características fundamentales de la democracia. La primera es la división de poderes. Y esto nos lo enseñan desde la primaria, la división de poderes. ¿En qué consiste la división de poderes? En que el Estado, el gobierno, está dividido en 3 poderes, ¿no? A ver, ¿cuáles son esos 3 poderes? ¿Quién me dice? Ejecutivo, legislativo y judicial. Excelente, muy bien. El poder ejecutivo, que lo dirige el presidente, el legislativo, que está conformado por ¿quiénes? El judicial. No, Los congresistas. Muy bien, el legislativo está conformado por los congresistas y el judicial, Los jueces. Jueces. muy bien, por los jueces, ¿no? Esta división de poderes va a tener como objetivo que cada poder vigila la acción de los otros. Entonces, la división de poderes es una de las características importantes de la democracia. ¿Cuál es la segunda? La segunda va a ser la, ¿qué cosa?
Elección de cargos. Elección de cargos públicos. Elección de Muy cargos públicos. bien, elección de cargos públicos. La elección de cargos públicos, los ciudadanos que cumplen funciones de gobierno, presidente de la República, congresistas, gobernantes regionales y alcaldes, son elegidos por el voto ciudadano en elecciones libres. Esa es la elección de los cargos públicos. Cualquier ciudadano que reúna las características más importantes, fundamentales, puede llegar a tener un cargo público. ¿Por qué no? En un futuro, cualquiera de ustedes que se prepare, estudie y trabaje para ello, ¿por qué no? Puede llegar a ocupar un cargo público. ¿Y quién les quita, chicos? De acá a 20 años, de repente uno de sus compañeros pueda ser congresista, o pueda llegar a ser presidente del Perú, o pueda llegar a ocupar un cargo como, por ejemplo, de repente que nos represente en otro país, ¿no? Un cargo diplomático. ¿Quién quita? La tercera es la periodicidad. De los cargos. Muy bien, muy bien. Entonces, la periodicidad de cargos es que el poder que se ejerce de manera temporal, es solamente por un tiempo. Por ello, los cargos públicos no son perpetuos, no son eternos, sino es por un tiempo determinado. Por ejemplo, el presidente de la República asume el cargo político ¿por cuántos tiempos? A ver, ¿quién se acuerda o quién sabe por cuánto tiempo? Creo que 5 años, Miss. Muy bien, 5 años. Y los gobernantes regionales y los alcaldes por 4. Entonces, todas las personas que lleguen a cumplir un cargo o ocupar un cargo público tiene un periodo ese cargo, ¿no? Por ejemplo, nosotros el siguiente año vamos a ir a elecciones. Entonces, ya el presidente cumplió su periodo de gobierno, por lo cual él, como demócrata que es, va a convocar elecciones y nosotros, bueno, en este caso ustedes todavía no, pero sí las personas mayores de 18 años van a emitir un voto y van a elegir a nuestro siguiente gobernante. Seguimos avanzando y luego viene la, ¿qué cosa? Difusión de los actos de gobierno. Muy bien, la difusión de actos de gobierno. La difusión de actos de gobierno significa que los gobernantes van a estar obligados a informar sobre las actividades que cumplen durante su gestión, pues los ciudadanos tienen el derecho de conocerlas y de evaluarlas. Por ejemplo, ¿no? Ustedes se darán cuenta que ahora el presidente cada cierto tiempo sale y pues habla, ¿no? Muy bien, esas conferencias que da el presidente da para ponerle conocimiento público cómo está avanzando en este caso la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que está... así es, si está llevando a cabo, se están dando bien las cosas, como que también algunas veces el presidente reclama parte... Sí, reclama parte de participación, ¿no? Y compromiso ciudadano, porque estamos viendo, bueno, yo sé que ha pasado muchísimo tiempo, son ya 70 y tantos días que llevamos sin salir de casa, o salimos para lo mínimo, pero la gente que se encuentra pues sin trabajo, obviamente tiene la necesidad de salir a trabajar, y lastimosamente lo que se ve en la calle es eso. Pero no solamente se ve gente que sale a trabajar, si eso se diera, que también es razonable y entendible también, por otro lado se ve gente que sale para hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la televisión lo que se ve a veces es que en algunos tipos de personas salen y se ponen a tomar en la calle de manera irresponsable, algunos salen y hasta fiestas hacen, ¿no? Donde se sabe que está prohibido por este tiempo hacerlo, no porque el gobierno así lo haya, se le haya ocurrido, sino porque es necesario por este tiempo y por esta época, pero algunas personas no lo entienden, ¿no? Y por último, ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que la característica última? Responsabilidades de los actos de Responsabilidad de los actos de gobierno. Ya, responsabilidad de los actos de gobierno.
Los gobernantes son responsables ante el pueblo por las actividades que efectúen durante su gestión. Por ello, deben desempeñarse en forma honesta, pues si no, tendrán que responder ante la ley si es que acaso obrasen de manera diferente, ¿no? Y aquí hemos visto, bueno, si ustedes son asiduos a las noticias, verán que, por ejemplo, muchas de las personas que han tenido un cargo público y que no han obrado de manera correcta están presos. Entre ellos, el que fue presidente del Perú durante 2, casi 3 periodos, que fue el señor, el papá de Keiko, ¿cómo se llamó? O se llama, perdón. Fujimori. Muy bien. Así es. Fujimori fue presidente del Perú y tuvo casi tres periodos, ¿no? Durante su primer periodo fue el mejor que tuvo y de verdad si se hubiese quedado solo con su primer periodo hubiese pasado ahorita los libros de la historia como el mejor presidente que tuvo el Perú. Pero lastimosamente al querer perpetuarse en el poder y justamente no querer reconocer de que después de su periodo de gobierno debería dar paso a otras personas, es ahí donde malogra él todo ese proceso muy bueno que llevó en su primer periodo. Y bueno, lastimosamente ahora... Todo se derrumbó. Sí, lastimosamente ahora está preso, ¿no? También otra persona que está presa, por ejemplo, es la señora Susana Villarán, que fue... Wow, su hija, pero aunque está presa, pero todavía están investigando, ¿no? Está condenada, mientras que Fujimori sí, la señora Susana Villarán también, que fue alcaldesa de Lima, ¿no? También está presa porque se ha observado que dentro de su periodo de gobierno hubieron muchas malversaciones. Entonces, es muy importante recordar que dentro de las características de la democracia, la división de poderes, la elección de cargos públicos, la periodicidad de los cargos, la difusión de los actos de gobierno y la responsabilidad de los actos de gobierno es muy importante. Si tú en una de ellas fallas, lo más probable es que pueda luego pasarte la factura e ir a prisión. Democracia como forma de vida. Si entendemos que al hablar de democracia nos referimos tanto a las reglas del juego político como también a la idea del bien común y la forma de vivir en sociedad, podremos comprender que la democracia nos permite participar plenamente en todos los espacios de convivencia. Así también como la democracia se transforma en una práctica cotidiana que desarrollamos al actuar y relacionarnos con otros, ejerciendo nuestra libertad y responsabilizándonos por nuestras acciones. A lo largo de la historia, las distintas teorías de la democracia no solo se concentran en los mecanismos de acceso de poder, sino también en el ejercicio de estos. Y como resultado de las decisiones del pueblo, las condiciones en las que se encuentra y en el arraigo de la cultura democrática, es importante que así se propicia el fortalecimiento de las ideas del bien común y de la resolución pacífica de los conflictos. Entonces, ¿qué implica la democracia? Va a implicar tres cosas importantes. Primero, el resultado de decisiones, la cultura democrática y las condiciones del pueblo. Dentro de lo que son el resultado de decisiones, estas se van a relacionar con las ideas de que las medidas que se toman desde las instituciones del Estado deben seguir procedimientos legales del régimen democrático y repercutir en la sociedad para favorecer el bien común, es decir, a la sociedad en su conjunto. ¿Ya? Los resultados de decisiones. Eso es. Entonces ahora vamos a ver las condiciones del pueblo. Estas se van a considerar más democráticas. Las sociedades donde se diferencian la economía y las educativas deben ser mínimas, donde todos y todas podamos acceder a un bienestar económico básico, que combinado con un elevado nivel de educación van a predisponer a participar y comprender los fenómenos de la vida pública. Por ejemplo, ahora que hemos visto que estamos viendo esto de la pandemia, si bien es cierto, hay muchas personas que se han visto imposibilitados, todos, de salir a trabajar,
para las personas de muy bajos recursos que ha hecho el Estado a estas personas, ¿qué se les ha otorgado? Se les ha otorgado un bono, ¿verdad? Y ese bono, que si bien es cierto, Una canasta. sí, también ha habido ayuda de canastas, pero si este bono de alguna manera no ha podido resolver todas sus necesidades, pero sí ha servido para que ellos, mediante este bono, puedan ayudarse un poco a poder subsistir mientras sigamos con estas medidas, ¿ya? Y por último tenemos la cultura democrática, que se encuentran en las sociedades donde la mayoría de las personas siempre están dispuestas a que en todas las circunstancias los conflictos se resuelvan mediante el diálogo, el respeto del otro y la constante búsqueda del bien común. Entonces, chicos, la democracia va a implicar, si es bien llevada, un resultado de decisiones, una cultura democrática y las condiciones básicas del pueblo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Miss, todo está claro. Sí, más que claro. ¡Clarísimo! Está claro. Muy bien. Yo espero que sea así porque, chicos, ya vamos a ir a evaluaciones y yo quisiera que ustedes tengan muy buenos resultados. ¿Ya? Ahora vienen actividades para ustedes. Por favor, presenten sus tareas porque sus tareas los van a ayudar a que tengan más puntaje y pueda ayudarles para sus evaluaciones bimestrales. ¿Ya? ¿Qué les dejo como tarea? A ver, cosas facilitas. Dice, lee atentamente las preguntas y luego reflexiona. En tu familia, en tu casa, ¿son tus padres los que toman las decisiones? ¿O se tiene en cuenta la opinión de los otros miembros? Da algún ejemplo sobre situaciones cotidianas. La siguiente, ¿qué opinas acerca de las prácticas democráticas en tu entorno? Por ejemplo, en la escuela, la familia, la comunidad. ¿Son frecuentes? ¿Cómo se aplican y qué resultados tienen? Quiero que me escriban algo muy breve. Y luego, ¿por qué se dice que la democracia es un estilo de vida? Eso lo hemos visto ya más adelante. Y la siguiente pregunta, la última, ¿cuáles de los siguientes casos que te estoy citando aquí abajo, dice, no son ejemplos de vida en democracia? Escoge uno de ellos después de analizarlo, lo marcas, lo señalas y justificas tu respuesta. Una pregunta. Y me dijo, ¿Qué es sufragar? votar, elegir, optar por Ah, ya. algo. Eso es Por un sufragar. presidente. Ujú. Bueno, no se olviden, sí me olvidé remarcar ahí, pero sí está en su Word. Hágame su organizador gráfico en el cuaderno, tómenlo foto y súbanlo a la plataforma, por favor, ¿ya, chicos? Y ¿Vamos a hacer un organizador del tema? sí, claro que sí, siempre se hace, ¿ya? A ver, les dejo con este pensamiento de Charles Bukowski, que dice, la diferencia entre la democracia y una dictadura consiste en que la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. ¿Ya?